Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Bueno, continuamos aquí con Luis Diego Fernández. Es de Buenos Aires, nacido en el 76, generación X, pero que hablamos de economía de las generaciones. Se licenció en Filosofía con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en Filosofía Práctica, Estética, Ética, Filosofía Política y Filosofía del Derecho. Dictó seminarios, conferencias en la Facultad de Derecho y entre tantas cosas también es el escritor del libro Los Nuevos Rebeldes, que hoy vamos a comentar en el programa. Fundó la Escuela de Filosofía EF, donde dicta cursos mensuales, y en 2008 creó el evento Cata de Ideas con la finalidad de combinar la filosofía y el vino. Qué interesante. Y me encantó cuando te conocí, que me habías dicho que y esto seguramente si estén escuchando estudiantes de filosofía, es linda tu historia, también inspiradora. Les digo, si están escuchando, pueden entrar al chat en la página en www.mantrafm.com.ar. Hay una opción de video chat, donde pueden mandar preguntas online a Luis en este momento. Bueno, Luis me dijo cuando nos conocimos que él, estudiando filosofía, tenía dos opciones. O dedicarse a la vida académica, que era ser profesor o investigar con una beca, o inventarse algo nuevo, claro, me había dicho. Claro. Y cuando me dijo eso, me estaba hablando exclusivamente de economía consciente, que tiene que ver con que todos tenemos la opción de inventar algo nuevo. Que es decir, ¿cómo hago con este combo de cosas que tengo que no... O a mí me pasaba como contador, que voy a decir, bueno, un contador tiene una más salida laboral, es más fácil, pero así todo, no me gustaba liquidar impuestos, no me gustaba la auditoría, no me gustaba la forma. Entonces yo sentía que todos los trabajos que derivaban de la carrera de contador eran como un zapato ajustado, no habían zapatos de mi talle. Claro. Entonces yo dije, bueno, si en la sociedad no hay zapato de mi talle, me tengo que inventar mi propio zapato. Como decir, me tengo que crear algo nuevo. Y creo que fuera de que hemos egresado de carreras distintas, claro, hemos llegado al mismo problema y acabando en la misma solución, inventando algo nuevo. Sí, eso es como es una idea parecida, me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí, uno tiene que inventarse algo, ¿no? Y ahí uno también empieza a descubrir cosas que no sabía que tenía. Yo no sabía que tenía espíritu emprendedor realmente. Yo siempre me pensé más como un intelectual, o sea, yo soy un tipo de libros, un tipo que escribe y nada más. Pero no pensé que tenía talento emprendedor y descubrí que lo tenía. O sea, soy como un intelectual emprendedor en el sentido que tengo que producir, crear mis propios espacios. Si yo estoy en mi casa esperando que me llamen, no me llama nadie. Entonces yo tengo que golpear puertas, tengo que ver la posibilidad, tengo que establecer contactos. Y esas cosas realmente crecen y después sí viene alguien que te golpea la puerta. Exacto. Pero primero te tenés que mover vos. Exactamente. Si vos no te movés, nadie te va a ir a buscar. Entonces eso es lo que yo también empecé a descubrir a medida que empecé a ponerme en esta situación, digamos, ¿no? Pero ya te digo, es toda una continuidad en el tiempo y hay una clave para mí que es la perseverancia. Exactamente. Esa clave, eso por ahí es un cliché, pero es un cliché real, es real, porque si uno, no sé, si yo a los 2 años decía, no, esto no es para mí, volví al circuito, ya estaba. Pero hay momentos donde hay que decirlo también, donde te puede ir mal, donde efectivamente hay que remarla, donde no sabes, uno tiene incertidumbre, hay miedos, eso está, claramente. Pero si vos crees en yo creo mucho en el deseo. O sea, en mi libro está mucho Los Nuevos Rebeldes, y lo que yo escribo y un poco los pensadores con los que yo trabajo son filósofos del deseo, ¿viste? Nietzsche, Foucault, Deleuze, creen mucho en esa construcción, en ese carácter creador del deseo. Y yo creo en eso. La verdad yo creo que el deseo es fundamental, es la piedra angular del mundo. Entonces a medida que pero para eso hay que ser consciente de tu talento o tu don, como vos decís. Uno tiene que ser consciente de qué es lo que podés ofrecer y si te podés marcar una diferencia respecto a los demás, mejor todavía. Bueno, y un tema que vos nombraste que se relaciona con algo que hablamos el programa pasado, que dijiste la perseverancia. Y cuando habíamos hablado del programa pasado, hablamos de el sacrificio, es decir, sacrificio y el esfuerzo. Justamente con Adela de España, que ella ayuda a los emprendedores conscientes, que son personas como vos, que quieren volver servicio a sus dones y talentos, que el esfuerzo y sacrificio no hay que confundirlo con la perseverancia. El sacrificio y el esfuerzo es lo que hacemos generalmente desde la mente racional, desde el ego, para estructurarnos una vida de esfuerzo que no nos gusta. Y no tiene ningún sentido racional hacer lo que no me gusta, pero hacer lo que me gusta requiere una continuidad. Sin duda. Sin el esfuerzo, pero es esa perseverancia que vos decías, de no abandonar en los primeros intentos, de seguir.
¿cierto? Esa es la clave, yo creo que es fundamental. A mí es cierta esa división que vos haces. A mí mucho la palabra, un poco el concepto de sacrificio a mí no me gusta, me resulta muy tampoco. Cristiano en el peor sentido, digo, porque es como que uno tiene una cruz, uno tiene que padecer algo, y yo no quiero padecer lo que hago, yo quiero gozar lo que hago. Entonces sí creo en la disciplina. Me parece que la disciplina es fundamental. Si uno no tiene jefe, si vos sos tu propio jefe, tenés que ser tu jefe más duro, porque no hay un tipo que te va a estar atrás diciéndote haz esto, no, uno tiene que decírselo. Entonces yo creo mucho profundamente en la disciplina, en cierto rigor, en cierta sistematicidad, ¿no? Sí. Uno tiene que ordenarse el día, digo, eso son cosas que uno tiene que aprender, pero no en el sacrificio. El sacrificio tiene una connotación. Del goce, ¿no? Sin alejarse. Y para mí es importante que uno disfrute lo que le gusta. Digo, si uno tiene la posibilidad de inventarse algo, tiene que disfrutarlo, digo, si no, ¿para qué? Si no, volví al mismo circuito. Volvemos al mismo punto. Claro, voy a hacer lo que me gusta, porque también pasa que muchos emprendedores empiezan, y a mí me han consultado, por ejemplo, una chica que estaba con el tema de la alimentación. Empieza a hacer comida y alimentación, ¿no es cierto?, vegetariana, vegana, todo eso. Empieza a dedicarse, pero cuando se empieza a volver rutinario, empezó a odiar lo que hacía, lo que le gustaba. Claro. Y entonces hay un punto que también es, hay ciertos obstáculos que comienzan con que vienen con el crecimiento. La desorganización nos genera también un problema. Cuando crecemos mucho, de golpe hay que delegar y también es un problema. Es un problema, en realidad un desafío. Y son preguntas que son normales que vengan cuando estamos en ese proceso de dar nuestros dones, de nuestro mejor. Entonces el tema es seguir en esa perseverancia que vos decías y mantenernos en el goce, en el disfrute. Si nos estamos alejando del disfrute es porque algo nos tenemos que cuestionar, porque supone que estamos haciendo lo que nos gusta. Absolutamente. Sí. Eso creo que es un punto central, ¿viste? Es un punto clave, me parece. Pero sí, como vos decís, yo creo que la perseverancia es una clave. Sí. Es una clave, porque hay momentos, y también lo quiero decir, donde hay, no sé, yo armo cursos, hay cursos donde va poca gente, menos gente, algún curso donde no fue nadie, pero esos son los momentos donde yo más aprendo, porque... y después vienen 20, o vienen 30, o vienen, y después por ahí van 2, o después nadie, ¿entendés? Son momentos donde uno se da cuenta, uno está poniéndose a prueba, ¿entendés? Te estás poniendo a prueba todos los días. Exacto. A ver hasta qué punto te la bancás. Yo siempre digo, a ver, también ¿esto te lo bancás? ¿Esto es lo que querés? Sí. Bueno, bancátelo. Lo del curso que no venga nadie ya me pasó, te cuento, en mi propia tierra, obvio. ¿Viste? Que uno no es profeta en su tierra. Fui tema. A España y tuve un montón de gente, pero en Santa Fe hice un curso que no vino nadie. Y también, eso es todo un tema también. Si bien acá yo trabajo en Buenos Aires y viene gente porteña, pero también hay que decirlo, que cuando uno crea algo, te creas enemigos. Y eso a veces, pero sucede, ¿viste? Porque uno inventa algo y quizás estás dejando en evidencia que otro quisiera hacerlo y no lo hace. No, a veces hay un filósofo que lo plantea muy bien, que es Spinoza. Sí. Spinoza habla de las pasiones alegres y de las pasiones tristes, y dice que las personas que se someten a las pasiones tristes son las personas envidiosas o resentidas, por ejemplo. La gente que se somete a las pasiones, o que no se somete, sino que vibra con las pasiones alegres, son las personas que admiran o tienden a emular a alguien. Yo siempre tuve una relación más con las pasiones alegres, yo tiendo a admirar mucho, a mí me gusta admirar, yo admiré grandes escritores, no sé, tengo muchos referentes, héroes para mí, y eso ayuda mucho a crear tu propio emprendimiento, ¿viste? Porque vos decís, si él pudo, yo también puedo. Entonces ahí empezás a arrancarlos a cada uno de su lugar de seguridad. Pero a veces lo que genera, y es bastante usual esto que vos me decís, que por ahí no fue nadie en tu terruño, y sí afuera, a mí también me pasa mucho eso, ¿viste? Porque es complejo el tema, es un tema de largo aliento, ¿no? Uno tiene que ver la película y no la foto. Exacto. A veces uno ve la foto, si vos ves la foto es un problema. Pensate, digamos, cuando uno piensa un poco como en un sentido más macro, tenés que pensarte de acá a 10 años, de acá a 20 años, ¿dónde quiero estar? Y ahí cambia la cosa. Exacto. ¿Cómo dice el dicho? Que los árboles no te tapen el bosque. Y sí, es un dicho popular, pero es bastante cierto, ¿no? Sí, si uno está haciendo lo que le gusta, lo principal, yo siempre lo digo, es el egoísmo más lindo, porque uno es el principal beneficiado. Claro. Yo cuando doy una charla a un taller les digo, miren, disculpen, yo si tuviera que pagarles para que vengan lo haría, porque soy el principal beneficiado. Y cuando viene gente digo, qué lindo. Y si me pagan, digo, me están pagando por disfrutar. Claro, o sea, qué cosa... Qué mejor que eso. Acá tenemos el libro Los Nuevos Rebeldes, que lo voy a mostrar en cámara, a ver si enfoco. ¿Se ve en la cámara? Sí. Bueno, este libro, Los Nuevos Rebeldes, fue la causa por la cual conocí a Luis, lo compré, lo leí, y se llama Los Nuevos Rebeldes, artífices de sus propias formas de vida. Tiene que ver con lo que estábamos hablando, esto de
cuando ves que en la sociedad lo que se supone que deberías hacer con tu profesión no te alcanza, tenés que inventarte algo nuevo. Y esto está ocurriendo mucho en los jóvenes. ¿Querés contarnos un poquito, Luis, de qué trata el libro? Sí, claro. A ver, es un libro que parte igual de una cuestión política primero, ¿no? O sea, el libro tiene un disparador que yo llamo como macropolítico. Sí. Es un libro que yo le empecé a cocinar hace 3 o 4 años y salió hace poco, hace unos 4 o 5 meses. Y el libro tuvo como disparador estos movimientos como Occupy Wall Street, como los indignados en España, incluso como los cacerolazos en la Argentina. Digo, eran disparadores políticos. Lo que pasa es que el libro, eso es un poco lo que yo trato de cambiar, no es un análisis macropolítico de ver si efectivamente esos esquemas, digo, tenían que ver más con la derecha o con la izquierda, con un reclamo al Estado o al no Estado. Lo que yo veía era que había un malestar. Entonces yo veía como una suerte de estado de malestar. Sí. Y ahí un poco hecho mano a algunos filósofos que yo estudié como bastante, como Michel Foucault, como Gilles Deleuze y demás, y una tradición importante como el pensamiento libertario, anarquista, etcétera. Y trato de hacer como una indagación más micropolítica, no tanto macropolítica, no las estructuras, digo, políticas, sino en los individuos, en las singularidades, en las formas de vida. O sea, explicándole a Doña Rosa con la chacleta y los rureros, sería por qué cada persona que está en cada protesta, ¿por qué motivo estaba? ¿Por qué motivo está? Sí. Exactamente. Yo, de hecho, tuve contacto con muchos de ellos. O sea, yo viajé a Estados Unidos por muchas razones, digo, vi un poco el Occupy, hablé con gente de los indignados, conocí gente que estuvieron los cacerolazos acá. Lo que yo veía es que cada uno desde su lugar, cada uno desde su idea política, algunos más de izquierda, otros de derecha, etcétera, era que había una suerte de malestar existencial que no se canalizaba, no se podía canalizar por estructuras tradicionales eso. Sí. Entonces, un poco lo que indaga el libro es que si uno quiere modificar ese malestar, no es tanto en las grandes estructuras, en las estructuras políticas, sino es un cambio que pasa por la forma de vida. Y ahí un poco el libro lo que hace es una suerte de paneo por formas de vida, que son alternativas o que critican a la norma, como yo digo. ¿No? Hay una forma de vida que es normalizada. Exacto. Esa forma de vida que es normalizada tiene ciertos valores, que uno consciente o inconscientemente está inmerso ahí. No sé, valores como el prestigio, entre comillas, como el consumismo, como los cargos políticos, como los cargos públicos, como el dinero, como el poder. Supuestamente si uno encarna esos valores, es alguien exitoso, entre comillas. ¿Qué pasa si yo renuncio a esos valores o tengo otros valores? ¿Soy un fracasado? No. Soy una persona que vive de otra manera y puedo ser tan exitoso como un multimillonario o un presidente de la nación. Entonces, lo que el libro plantea son vidas alternativas a esa norma, en cierto sentido. Y ahí hablé también y tuve contacto con gente muy diversa, con gente que vive en comunidad, con gente que practica un poco el poliamor, lo que se llama, que es romper el esquema clásico de la monogamia y de la pareja, con gente que vive sin dinero, con chicos que hicieron un viaje desde California hasta acá, 2 chicos que hacen surf por toda la costa oeste, muy interesante, con hackers, con gente que está con el tema del Bitcoin, con esa moneda que es el Bitcoin, que es una moneda virtual. Bueno, en verdad el libro es una diversidad muy importante entre esas formas de vida que se pueden llamar alternativas. El hilo conductor son jóvenes que han construido estilos de vida en cierto diferentes sentido, al normal. Exacto, ese es el punto, ¿no? Y que tiene que ver, yo creo, con una hilación que viene de mayo del 68, con la contracultura californiana, digo, con cosas que a mí ya me interesaban y que encontré un caldo de cultivo, puntas, digo, no es que sea una réplica de lo que efectivamente pasó en los años 60, no es así, pero hay cosas que yo veo que tienen algo que ver con un puente, eso. Una conexión. Algo, yo veo que hay algo, ¿no? Hay cosas que me retrotraen a eso, y un poco el libro es eso, no es que yo doy una tesis acabada, no es que tengo una bola mágica, tal cual sino que simplemente es una suerte de fotos, ¿no? Yo digo que son fotos de un estado de situación, ¿no? Y que me parece que tiene que ver, digo, ¿no? Que tiene que ver con vidas dañadas, como a veces digo, ¿no? Son vidas que no tienen, que uno puede ver también por el alto consumo de, no sé, como de drogas que son ansiolíticas, o de gente que tiene problemas de pánico, o de estrés. La depresión. La depresión, digo. Lo que yo veo es que se vive mal. En definitiva estamos hablando de una forma de vida, entonces, y se vive mal. Y lo que el libro intenta responder es, ¿por qué se vive mal? O por lo menos intenta dar cuenta de esa pregunta. ¿Cuáles son las causas? Exacto. Son causas macropolíticas. Digo, si viene un partido de derecha o de izquierda, ¿cambia eso o no cambia? Yo creo que no cambia mucho.
¿Y qué le contarías a los oyentes en cuanto a tu visión, a la radiografía que hacías de las protestas? Por ejemplo, ¿qué has descubierto en los motivos por los cuales se protesta y eso que vos nombrabas en el libro, que es como que hay cierta conexión en esas protestas a lo largo del mundo, fuera de que hayan países que son más de izquierda, más de derecha, como España, Argentina, la primavera árabe, Estados Unidos? Sí. Pero ¿cuáles son los elementos comunes que descubriste en las protestas? Yo lo que descubrí es que por lo menos es una forma de protesta nueva, ¿no? Que también creo que eso se ve mucho, es una protesta un poco más como estetizada, es más estetizante, es más teatral, se apela mucho al nudismo, a cuestiones que tienen que ver con el acting. Hay algunos que dicen como la chica de las papeleras, esa que salió en las Naciones Unidas. Bueno, también hay muchos que hablan de happening político, del happening político. Y me gustó esa definición, porque el happening es una cuestión estética, tiene que ver con la década del 60, con la década del 70, con una performance, ¿no? Eso se hacía mucho acá, se hacía en Buenos Aires, se hacía en Nueva York, sobre todo. Ahora, es el happening aplicado a una protesta política puntual, digamos, ¿no? Ahora, esa protesta, en general, cuando uno ve ciertos elementos comunes, los elementos comunes tienen que ver con que no hay alguien que canalice eso que se pide. Lo que se pide es diverso, pero yo creo que en línea general, porque muchos te piden que haya más Estado, otros te piden que haya menos Estado, por ejemplo. Ahí hay como posiciones como muy encontradas, ¿no? Algunos más por izquierda, otros por derecha, si querés. Pero lo que yo noto es que en el fondo también lo que había era una, como ya te digo, ¿no? Como un malestar que va más allá de eso, que no tiene que ver tanto con una cuestión del Estado sí, Estado no, que eso tiene que ver por ahí con una posición de cada uno, ¿no? Si uno es más liberal, más socialdemócrata, populista, lo que sea, sino que es una cuestión que el que lo menciona muy bien es Deleuze. Él habla de micropolítica. La micropolítica tiene que ver con las formas de vida, con el deseo metido en la vida cotidiana. Exacto. Y tiene que ver un poco con lo que charlábamos al principio, con tu trabajo, por ejemplo. Tu trabajo tiene mucho que ver con tu deseo. Si vos si uno hace un trabajo que no desea, uno es evidente que va a tener una vida no muy gratificante, no muy interesante. Eso es un punto. Otro punto tiene que ver con los vínculos, con la amistad, con la pareja, con los hijos, con la familia. Yo lo que veo es que hay una reconversión muy grande ahí, ¿no? Las formas familiares están mutando un montón, la pareja, incluso como institución, está mutando un montón. Un poco eso está en el libro también. Interesante el concepto micropolítica, y también vamos a Aristóteles un poco más atrás cuando él decía que somos animales políticos. O sea, nadie está fuera de la polis. No. O sea, que todos estamos haciendo política. Y quizás, como en economía se habla de microeconomía, como agentes económicos, también podemos hablar de micropolítica. Y en economía consciente me gusta, siempre que termino diciendo la frase de Gandhi de ser el cambio que quieres ver en el mundo, en el fondo es decir esto, somos agentes de microeconomía y de micropolítica. O sea, con nuestro estilo de vida estamos dando mucho en el mundo. Y tenemos siempre ejemplos de grandes hombres y mujeres en el mundo que han dejado su granito de arena, que no ha sido tan un granito de arena, y han cambiado el mundo realmente. Entonces, es interesante el volver a esto de que podemos construir, ¿no es cierto?, un estilo de vida que sea de acuerdo a nuestras formas de pensamiento, ¿no? Sí, yo creo que esa es la clave, es una de las claves, ¿no? Después es cierto que también es ver cómo se organiza el mundo, pero yo veo cuando uno ve el mundo, cuando ves el mapa del mundo rápidamente, uno ve que está en problemas el mundo, ¿no? O sea, qué sé yo, ves Europa, y eso tiene mucho que ver, yo creo, con los liderazgos, con el esquema de liderazgo, ¿no? O sea, si uno pensaba en los grandes liderazgos políticos de la década del 70 u 80, había grandes líderes, no sé, líderes de derecha o de izquierda, Reagan, Thatcher, Felipe González, Mitterrand. El momento conservador. ¿No? Claro. Pero pero incluso gente que estaba en un ala más como socialdemócrata, como Mitterrand, digamos. Había grandes líderes. Hoy yo veo que no hay grandes líderes, porque si vos ves Europa, en Europa no hay grandes líderes, no hay grandes presidentes realmente. Sí. Hay un país como Italia que nadie sabe quién es el presidente prácticamente. Y si ves incluso Estados Unidos, Obama, con la esperanza que él generó, ¿no? Porque era de color y demás, hoy me parece que está muy de capa caída, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que incluso lo que está pasando en la región, con la conflictividad de Venezuela, me parece que hay un problema de liderazgo, y si hay un problema de liderazgo hay un problema de representación. Y que quizá no es tanto el tema depositar en otro la representación, sino que uno mismo tiene que empezar a hacerse cargo de qué forma canalizar eso. Por eso aparecen expresiones como la democracia directa. Yo hablé con gente del Partido de la Red, del Partido Liberal Libertario, son nuevos partidos políticos
que van planteando un híbrido entre democracia representativa y democracia directa, que aparecen las redes sociales como un elemento de comunicación fundamental. También yo creo que está en crisis ese elemento de representatividad política. Exacto. Sí, de tanta responsabilidad de un solo líder, ¿no? Me parece que ahí hay un problema, ¿no? O sea, si no, no aparecerían estos síntomas que yo te mencioné. Y que no son de izquierda o de derecha, son de todos los gobiernos representativos en general. Es un tema más amplio que tiene que ver con la representatividad política, ¿viste? Entonces, el tema es cómo se articula eso, qué se hace. Nadie sabe exactamente para dónde va a ir, pero uno hace como un cuadro de situación y ve que la cosa está complicada, digamos, ¿no? Pero por ahí es una gran oportunidad para ver esa transformación. Yo creo que la transformación es individual, o sea, empieza por uno. Yo creo en el individuo realmente, y creo que la transformación parte de uno, de las prácticas concretas que uno tiene en su vida. Exacto. Las prácticas concretas son eso, prácticas con la alimentación, con la sexualidad, con los vínculos, con la familia, con tu trabajo, con cómo vivís. A partir de ahí empieza la transformación realmente. De lo que es el ethos o el estilo de vida, ¿no? Y sí, yo creo que sí, digamos, ¿no? En definitiva, eso está en la historia de la filosofía hace un montón, digamos. A mí me gustan algunos filósofos, no sé, como los epicúreos, los estoicos, que planteaban un poco eso, ¿no? Que la filosofía era un modo de vida, era una forma de vida. No era solo un cuentito que nos contamos. Era un discurso también, obviamente, pero sobre todo era un modo de vida. Entonces, si vos entendés que la filosofía es un modo de vida, bueno, por lo tanto uno debería vivir de determinada manera. A veces yo encontraba también esa disociación entre un discurso y una forma de vida. Exacto. Eso se nota bastante, ¿no? O sea, te decís soy así, sin embargo vivís de otra manera. Te decís libertario y sin embargo sos un esclavo absoluto. ¿En qué quedamos? Exacto. ¿Qué podrías contar del libro en cuanto a los jóvenes? ¿Qué te ha llamado la atención de los estilos de vida que describís en el libro? Bueno, hay cuando uno ve un poco, en verdad hay como mucha cuestión heterogénea, eso hay que decirlo, ¿no? Pero si uno trata de ir un poco más a lo común, a las cosas que pueden ser como comunes, lo que se ve es, dos o tres cosas. Primero hay un impulso que es más cooperativo, como vos decías, por ahí un impulso más a cooperar, y quizá por eso las redes sociales tienen bastante que ver, ¿no? Las redes sociales nos ponen en contacto. Exacto. Entonces yo creo que hay una doble tensión ahí. Por un lado hay una afirmación de la individualidad, que también tiene que ver con la identidad de las redes, y por otra parte hay una cooperación, hay una búsqueda de cooperación. Eso me parece que es un elemento bastante común a casi todos. Por otra parte también lo que yo veo es, hay una ruptura de ciertos dogmas, ¿no? O sea, dogmas que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la vida así de los vínculos. Es decir, no sé si ya la familia, yo creo que la familia está en una reconversión, digo, el esquema familiar tradicional que uno tenía, mamá, papá y 2 hijitos, ponele. Hoy eso está bastante cambiado, no sé, hay como familias ensambladas, padres con un hijo, o sea, eso se ve, es muy interesante. Gente que vive en comunidad, o sea, una vez piensa, bueno, vivo con mi familia, vivo con mi pareja o vivo solo. Hay gente que vive en comunidad, que vive con 4, 5, 6, con 10 personas a la vez, eso se ve bastante. Como las tribus indígenas, ¿no? Claro. Que los hijos son hijos de todos también. Absolutamente, eso también es bastante común. Lo que yo veo también con las cuestiones religiosas es que hay gente que sí tiene cierta religiosidad o que tiene cierta mística, pero no en un sentido institucionalizado, digo, no en grandes estructuras, no en grandes iglesias. Veo que hay otro tipo de búsquedas en ese sentido, también hay gente atea, gente agnóstica. Es decir, un poco lo que se rompe es esa cuestión estructural, institucional en un sentido amplio, grande, digamos, ¿no? Esas son algunas características. También lo que veo mucho es una ausencia de cinismo. No es una generación tan cínica, es una generación que busca creer. Tiende a creer en algo. Quizá no se sabe bien todavía en qué, pero quiere creer. Mi generación, como vos dijiste, yo soy X. De la apática. Y sí, lo que pasa es que nosotros, pero por una cuestión lógica, yo padecí, o no sé si padecí, pero nací a fin de los 70, me crié como niño en los 80, y mi formación fue en la década del 90. Muro de Berlín destrozado, digo, era un mundo donde no había demasiado. Entonces, un mundo conservador, Thatcher, Reagan, el miedo a la Tercera Guerra Mundial. Mucho consumismo, el consumismo como un elemento fundamental.
Y claro, uno básicamente tendía a refugiarse, uno tendía a ser como estructuras más singulares, más individualistas. Exacto. Entonces, bueno, sí, por ahí es cierto que somos más individualistas, los que tenemos entre 30 y 40 somos más individualistas. Hay muchos chicos, bueno, chicos no, sí, los que tienen entre 20 y 30 por ahí, que ya no son así, digo, que tienen un impulso más cooperativo, que las redes sociales. Me incluyo en ese caso. Vos también, digamos. Pero bueno, para nosotros que somos, yo me considero anfibio, o sea, yo me fundé con los libros y con internet también, ¿no? Pero crecí, para mí los libros fueron muy importantes, como las revistas, toda la industria editorial fue muy importante. Después obviamente llegó la Commodore 64, las computadoras, eso, pero yo creí que en verdad estaba con una pata en un lado y una pata en el otro. Así que muy recomendable a todos los oyentes, está para leerlo varias veces. Es una combinación de intelectual en cuanto a las bases, de las cuales Luis habla con mucha riqueza, pero muy llevadero, muy agradable a la lectura y muy esclarecedor para entender a los jóvenes, tanto si uno es joven, de nuestras generaciones, como para los anteriores que no nos entienden. Entonces es una forma también de poder entender a los hijos, a los nietos. Entonces no dejen de tener este libro que es clave para este momento, diría yo. Luis, ¿qué comentario final para ir cerrando podrías hacer sobre los jóvenes, sobre la búsqueda de la libertad, sobre construir el estilo de vida? A mí me parece que hay por ahí dos cosas que son centrales. Primero, uno tiene que vencer el miedo. Me parece que el gran enemigo de la libertad es el miedo. Si vos, eso me parece que está en nosotros siempre, ¿no? Nadie está exento del miedo, es una emoción humana. Pero creo que la clave es sobreponerse a eso, ¿no? Si uno logra sobreponerse al miedo, tenés mucho ganado, ese es un elemento. Y otro elemento central es primero dar cuenta de tu deseo. Si vos no sabés qué querés, difícil puedas construir algo. Primero tenés que descubrir tu deseo. Si no sabés cuál es tu deseo, es difícil que puedas emprender algo con seguridad, con solvencia, con perseverancia. La clave para mí está todo en esa construcción deseante. Exacto. Primero tienen que descubrirlo. Yo creo que se descubre en la experiencia. Me parece que se descubre haciendo. Bien. Luis Diego, fue un placer verdaderamente. Creo que este es el primer programa, pero no va a ser el último con vos aquí. Y te agradezco mucho tu participación. Un placer, ¿no? Me encantó. Estuvo bueno. Bueno, y a los oyentes, entonces, para cerrar este programa, podemos decir de que el cambio empieza por uno mismo. Uno puede ser el artífice de su propio destino, como nos cuenta Diego aquí, Luis Diego en el libro. Seas joven, pero seas también de la edad que seas, todos tenemos ese joven adentro que quiere cambiar el mundo y podés empezar por vos mismo. Muchas gracias y nos vemos el lunes que viene con nuestro invitado Richard Johnson desde Madrid. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera.